Hay gente, mi gente, que vive con el piloto automático puesto. Gente que se levanta, desayuna, trabaja y duerme, y en ese camino, no ve nada. Ojo, no es que sean malas personas, es que el mundo de hoy nos exige una eficiencia que a veces nos roba la humanidad. Nos enseña a poner barreras, a levantar muros invisibles entre nosotros y el resto del universo que no está en nuestra lista de pendientes. Elena Rojas era una maestra en esto. Arquitecta, 33 años, viviendo en una ciudad que nunca duerme y que te devora si no vas rápido. Para Elena, el tiempo no era oro, era titanio. Cada minuto contaba. Su rutina era sagrada, una coreografía precisa que ejecutaba cada mañana, de lunes a viernes. El despertador sonaba a las 5:30, ni un minuto más, ni un minuto menos. Café tinto fuerte, sin azúcar, de pie en la cocina. 10 minutos para vestirse. 15 minutos para caminar las 4 cuadras hasta la estación del Metrobús, la que olía a combustible quemado y a panadería vieja. Y luego, el blindaje. El blindaje de Elena eran sus audífonos. Grandes, negros, canceladores de ruido. Una vez puestos, el mundo exterior dejaba de existir. No había vendedores ambulantes gritando, no había el lamento de la gente pidiendo una moneda, ni los chismes de las señoras esperando el bus. Solo había música clásica o podcast sobre gestión de proyectos. Ella iba encapsulada, una burbuja de prisa y propósito en medio del caos matutino. Y así fue, mi gente, durante años. Elena había aprendido que ignorar al desconocido no era grosería, era supervivencia en la jungla urbana. Si te detienes, pierdes. Si miras a los ojos, te enganchan. Y ella no podía permitirse engancharse. La cosa cambió, o mejor dicho, la rutina se rompió, un martes de lluvia ligera. Ese día, la fila del bus estaba más larga de lo normal. El aire estaba pesado, con esa humedad que te pega la ropa al cuerpo. Elena estaba al final de la fila, revisando los correos en su móvil, los audífonos a todo volumen, por supuesto. Estaba a punto de guardar el celular cuando sintió una presencia inusualmente cerca. Normalmente, la gente respeta el espacio personal, aunque sea por instinto. Pero este hombre estaba casi respirándole en la nuca. Elena se giró, molesta, lista para lanzar una de esas miradas de aléjate de mí, estoy ocupada. Era un señor mayor, de esos que uno ve y piensa que han vivido 3 vidas. Tendría unos 70 y pico, quizás más. Llevaba un sombrero de fieltro un poco torcido y un gabán de lana que, a pesar de estar limpio, se notaba que había pasado por demasiados inviernos. Sus manos, que sostenían un bastón de madera oscura, estaban marcadas por el trabajo duro, llenas de venas y nudillos hinchados. Lo que no encajaba era su mirada. No era la mirada perdida del que pide ayuda, ni la mirada agresiva del que busca un problema. Era una mirada profunda, como si estuviera leyendo las letras pequeñas de su vida. Elena hizo lo que siempre hacía, levantó una ceja, esperando que la incomodidad lo hiciera retroceder. Pero él no se movió. Simplemente carraspeó, un sonido seco que se coló incluso por el aislamiento de sus audífonos. Señorita, dijo él, con una voz que era como papel de lija, áspera pero no fuerte. Espere un momento. Elena suspiró internamente. Asterisco aquí vamos. El truco de la historia triste, o la petición de dinero para el pasaje, asterisco ella ya tenía su respuesta lista, la negativa silenciosa que da la espalda. Ella no le contestó. Simplemente giró el cuerpo completamente, dándole la espalda y concentrándose con exageración en el buzón de entrada de su celular. Subió el volumen de la música. Un muro de Beethoven. Pero el anciano, que supo después se llamaba Don Lázaro, no se rindió. Y esto fue lo que realmente la descolocó. Él no le tocó el brazo ni le suplicó. Se acercó un paso más y, hablando directamente al lado de su oreja, dijo algo que no tenía sentido, pero que estaba cargado de una urgencia extraña. No olvide lo que guarda en el bolsillo derecho, señorita. Es importante. Hoy, más que nunca. Luego, se alejó tan rápido como se había acercado. Elena sintió un escalofrío. Asterisco, ¿qué demonios fue eso? Ella automáticamente llevó la mano a su bolsillo derecho de la chaqueta. Estaba el pequeño monedero de cuero que usaba para las monedas del bus y una llave de repuesto. Nada más. ¿Era un carterista que estaba marcando su objetivo? ¿Un estafador que quería distraerla? Asterisco o, peor, solo un viejo loco.
La mente de Elena, entrenada en la eficiencia, hizo un cálculo rápido, no había perdido nada, no había sido tocada, y el hombre se había ido. Misión cumplida, ignorar al desconocido. Cuando el bus por fin llegó, Elena subió, sintiendo esa pequeña y familiar punzada de superioridad que acompaña a la persona que no se deja enredar. Se sentó en su asiento habitual junto a la ventana y se hundió de nuevo en su música, desechando el encuentro como una molesta estadística del día. El bolsillo derecho, murmuró para sí misma, con una risa nerviosa. Estos viejos inventan cualquier cosa. El resto del día transcurrió como un reloj suizo. Trabajo intenso, reuniones, planos, y la cena rápida a las 9 de la noche. Cuando llegó a su apartamento, estaba agotada. Se quitó la chaqueta, la tiró sobre el sillón y se desplomó en la cama, olvidada del extraño en la parada del bus. Al día siguiente, miércoles, la rutina de Elena fue idéntica. El mismo café, la misma prisa. Pero cuando llegó a la parada, el aire se sentía diferente. La lluvia había cesado, pero había una niebla baja que envolvía la calle. Y ahí estaba él. Don Lázaro. Esta vez, no estaba cerca de ella. Estaba sentado en un banco de piedra a unos 10 metros de distancia, en la sombra de un árbol de mango. Parecía estar leyendo un periódico viejo, pero cada vez que levantaba la vista, sus ojos de águila se posaban directamente en Elena. Ella sintió un escalofrío. No miedo, sino una profunda irritación. Era como si su rutina perfecta hubiera sido contaminada por esta presencia persistente. Asterisco, no lo mires. No le des poder, asterisco, Elena se dijo a sí misma. Se puso los audífonos y se concentró en la pantalla. Estaba revisando un mensaje de su jefe sobre un cambio urgente de diseño. Mientras leía, don Lázaro se levantó lentamente. No vino hacia ella. Simplemente se quedó de pie, apoyado en su bastón, observándola. Elena intentó ignorarlo con todas sus fuerzas, pero el silencio que emanaba de él era más ruidoso que cualquier grito. Ella sintió que la nuca le ardía. Justo en ese momento, su bus llegó. Era el momento de abordar. Mientras subía los escalones, Elena sintió un movimiento brusco detrás de ella. No era don Lázaro, sino un joven con una mochila grande que se abrió paso a empujones, pidiendo disculpas a gritos. Permiso, permiso. Voy tarde. Elena se sintió ofendida por el empujón, pero se consoló pensando que al menos había subido al bus a tiempo. Se sentó. El bus arrancó. Ella miró por la ventana, buscando la figura de don Lázaro. Él seguía bajo el árbol, pero ahora no la miraba. Miraba el suelo, con una expresión de profunda tristeza. A medida que el bus se alejaba, Elena sintió una punzada de remordimiento. Quizás él solo quería preguntar la hora o la dirección. Asterisco, pero es su problema, no el mío, se justificó. Asterisco, yo tengo trabajo que hacer. Llegó a la oficina. Abrió su maletín, sacó su laptop y su taza de café. Se dirigió a la cafetera. Y fue entonces cuando la eficiencia de Elena se desmoronó. Metió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta para buscar la tarjeta de acceso de la oficina. No estaba. Revisó todos los bolsillos. El izquierdo, el derecho, el de la espalda, el de la solapa. Nada. Y lo que es peor, la billetera principal no estaba. Un sudor frío le recorrió la espalda. Ahí estaba su identificación, sus tarjetas de crédito, algo de efectivo, y lo más importante, la llave de la casa de su madre que estaba enferma y que necesitaba visitar esa tarde. El empujón. El joven de la mochila. Claro. Era un ladrón, y la había distraído justo en la entrada del bus. El pánico se apoderó de ella. Se sentó en su escritorio, respirando con dificultad. ¿Cómo iba a cancelar las tarjetas? ¿Cómo iba a conseguir una nueva identificación? Todo era una pesadilla burocrática. Mientras su mente corría a 1000 por hora, tratando de recordar la última vez que había visto la billetera, una frase helada regresó a su memoria, la frase que había ignorado menos de 24 horas antes. Asterisco, no olvide lo que guarda en el bolsillo derecho, señorita. Es importante. Asterisco. El bolsillo derecho. Ella se tocó la chaqueta. El bolsillo derecho. Ahí solo llevaba el monedero pequeño para las monedas. Se levantó de golpe y corrió al baño, revisando su chaqueta por enésima vez. El monedero de monedas estaba ahí, intacto. Pero la billetera grande, la importante, no. Se quedó mirando el pequeño monedero de cuero.
Era insignificante, apenas contenía unos billetes pequeños y la llave de repuesto. Y fue ahí, mi gente, que la historia dio un giro que le puso los pelos de punta a Elena. Mientras vaciaba el monedero de monedas, sintió algo duro y rectangular que no era normal. Lo sacó. No era una moneda ni un billete. Era un trozo de papel, doblado y metido a presión. Con manos temblorosas, lo desdobló. Era un trozo de servilleta de papel, escrita con una letra pulcra y antigua, con tinta azul. El mensaje era corto. Decía, asterisco: sé que no me escuchó ayer, señorita. No se preocupe por el plástico. Ya le di el aviso. El ladrón solo tiene lo que no importa. Pero ahora tiene que escucharme. Vuelva al banco de piedra. Antes de que el sol se ponga. Don Lázaro. Asterisco. Elena se quedó petrificada. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? El señor no solo sabía que ella llevaba algo importante en el bolsillo, sino que también sabía que iba a ser robada y había actuado. Había metido esa nota en su monedero en algún momento, quizás cuando se acercó demasiado o en medio del empujón general de la gente en la parada. Y lo más impactante, el ladrón solo tenía lo que no importa. Corrió de vuelta a su escritorio y abrió su maletín de trabajo, donde siempre guardaba los objetos de valor que no cabían en los bolsillos. Y ahí estaba. Su billetera principal, con todas sus tarjetas y documentos, estaba metida en el fondo, debajo de sus planos, algo que ella nunca hacía. Ella era metódica, la billetera siempre iba en el bolsillo interno de la chaqueta. Ella se había cambiado de chaqueta esa mañana. O eso creía. Intentó recordar si había movido la billetera anoche. No. Entonces, ¿cómo llegó la billetera al fondo de su maletín y el monedero pequeño al bolsillo de su chaqueta? La única explicación posible, la única que hacía que el mensaje de don Lázaro tuviera sentido, era que él había intervenido. Él no estaba pidiendo limosna. Él estaba tratando de advertirle, de protegerla. Y cuando ella lo ignoró, él tomó la iniciativa y, con una habilidad silenciosa, había cambiado los contenidos de sus bolsillos, dejando a la vista solo el monedero sin valor para el ladrón y escondiendo lo importante. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había ignorado a un desconocido, convencida de que era un estorbo, un loco o un potencial ladrón. Y ese desconocido, el que ella había silenciado con Beethoven, había salvado su día y quizás algo más. El mensaje era claro: vuelva al banco de piedra. Antes de que el sol se ponga. La eficiencia de Elena se había ido por la ventana. La curiosidad, y una deuda inmensa, la invadieron. Tenía que ir. Tenía que saber quién era don Lázaro y por qué la había ayudado. Pero el miedo también la mordía. ¿Y si esto era solo la primera parte de una trampa más elaborada? ¿Y si él la había salvado solo para pedirle algo mucho más grande? Ella miró el reloj. Aún era media mañana. Tenía que esperar. Pero la espera sería eterna. El resto del día en la oficina fue un borrón. Elena no podía concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro arrugado de don Lázaro y escuchaba el susurro: hoy, más que nunca. A las 5 en punto, Elena se levantó, cosa que nunca hacía. Siempre se quedaba hasta tarde. Pero hoy, la oficina no era su prioridad. Lo importante estaba esperando bajo el árbol de mango, en el banco de piedra. Salió de la oficina a toda prisa, sin audífonos esta vez. Quería escuchar todo. Quería estar alerta. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y morado, ese color melancólico de las tardes en la ciudad. Cuando llegó a la parada del Metrobús, su corazón latía con fuerza. La escena era la misma, pero la sensación era completamente distinta. Ya no era una mujer apurada. Era una investigadora aterrorizada y agradecida. Miró hacia el árbol de mango. El banco de piedra estaba vacío. No había rastro de don Lázaro. Ni el sombrero, ni el gabán, ni el bastón de madera oscura. Solo el periódico viejo, que el viento hacía bailar sobre el cemento. Elena se acercó al banco, sintiendo una decepción amarga. Había llegado tarde. O él simplemente se había ido para siempre. Se agachó y recogió el periódico. Era de hace una semana. Cuando lo levantó, notó algo debajo del banco, pegado a la piedra. Era un objeto pequeño, envuelto en un pañuelo de tela burda, atado con una cuerda fina. Parecía un regalo, o quizás, una ofrenda. Elena se arrodilló, desatando la cuerda con dedos torpes.
Dentro del pañuelo, había una pequeña figura de madera, tallada con una precisión asombrosa, un búho con unos ojos enormes y profundos. Y debajo de la estatuilla, había otra nota. Esta vez, la tinta era diferente, parecía haber sido escrita con un lápiz de carbón. El mensaje era más largo, y mucho más perturbador. Decía, no se preocupe, señorita. Yo ya me fui. Pero tiene que entender una cosa, la vida es como el metrobús. Si ignora las señales, se pierde en la próxima parada. El búho la ayudará a ver lo que ignora. Y lo va a necesitar. El ladrón de hoy no era el verdadero peligro. El verdadero peligro viene de dentro de su círculo. Él necesita ayuda. Y usted, Elena, es la única que lo puede ver. No ignore al desconocido, porque a veces, el desconocido es usted misma. Asterisco. Y al final, una postdata que le heló la sangre, pregúntele a su jefe por el Proyecto Caimán, punto. Asterisco. Elena se levantó, sintiendo el peso del búho en su mano. ¿Proyecto Caimán? ¿Su jefe? Todo su mundo, el mundo de la eficiencia y la lógica, se había roto. Don Lázaro no era un simple anciano. Era alguien que sabía su nombre, que conocía sus problemas, y que la estaba empujando hacia un peligro que ella ni siquiera sabía que existía. Ella había ignorado un mendigo, y había encontrado un protector misterioso. Ahora, la pregunta ya no era quién era don Lázaro, sino quién era el verdadero enemigo, y por qué el proyecto Caimán era tan importante. La historia de Elena, mi gente, no había hecho más que empezar. Y todo porque, por primera vez, había sido forzada a interactuar con un desconocido. Y ese desconocido, ahora ausente, le había dado la llave para ver la oscuridad que se escondía justo al lado de su escritorio. Tenía que descubrir qué era ese proyecto Caimán. Y rápido. Elena se quedó allí, mi gente, en la acera fría de la parada del bus, con el sol de la tarde muriendo y el búho de madera quemándole la palma de la mano. La figura era pequeña, pero el peso de lo que representaba era inmenso. La eficiencia, la lógica, el titanio de su rutina, todo se había doblado y roto como una hoja de papel arrugada. Ella sostuvo el búho, esa criatura de la noche, y releyó la nota de carbón que don Lázaro había dejado. El ladrón de hoy no era el verdadero peligro. El verdadero peligro viene de dentro de su círculo. Él necesita ayuda. Y usted, Elena, es la única que lo puede ver. No ignore al desconocido, porque a veces, el desconocido es usted misma. Asterisco. Y luego, la bomba, pregúntele a su jefe por el Proyecto Caimán, punto. Asterisco. Elena, la arquitecta precisa, la mujer de los planos y las líneas rectas, estaba ahora en medio de un thriller de barrio, guiada por un anciano misterioso y un trozo de madera. Se obligó a respirar. No podía ir a casa. No podía dormir. Si don Lázaro había intervenido de esa manera, si había sabido del robo antes de que ocurriera, su advertencia sobre el peligro interno debía ser real, urgente. El problema era que su círculo en la oficina era pequeño y, según ella, profesionalmente impecable. Estaba Gerardo, su jefe, un hombre de unos 40 y tantos, casado, con una sonrisa fácil y un historial limpio. Estaban sus colegas, gente que pasaba más tiempo discutiendo el último partido de fútbol que las finanzas de la empresa. ¿Quién de ellos podría estar involucrado en algo tan turbio como para merecer el nombre de Proyecto Caimán? Regresó al apartamento, pero esta vez, la diferencia era abismal. No se desplomó en la cama. Se sentó en la mesa de la cocina, con el búho de madera justo al lado del portátil. Lo primero que hizo fue buscar a don Lázaro. En las noticias, en los registros públicos, en cualquier parte. Nada. Era como si el hombre hubiera aparecido de la nada, solo para salvar su billetera y bombardear su vida con misterios. La noche fue larga. Elena no durmió. En lugar de eso, se puso a investigar. El Proyecto Caimán. El nombre sonaba a código militar o a algo relacionado con pantanos. Su empresa, Arquitectos del Sol, se especializaba en desarrollos urbanos de lujo. ¿Qué tenían que ver los caimanes con edificios de apartamentos de 15 pisos? Buscó en los archivos digitales de la empresa, usando palabras clave, Caimán, proyecto secreto, tierras húmedas. El sistema era robusto y no arrojó resultados. Si existía, estaba bajo un nombre en clave oficial, o peor aún, estaba fuera del sistema. La única forma de avanzar era confrontar a Gerardo. Y eso requería una estrategia. No podía acusarlo directamente.
Tenía que tantear el terreno. A la mañana siguiente, Elena rompió otra regla de su rutina, llegó 20 minutos antes al trabajo. No se puso los audífonos. Quería que sus sentidos estuvieran abiertos, listos para captar cualquier señal, cualquier susurro. El búho, el regalo del desconocido, estaba escondido en el bolsillo interno de su chaqueta, cerca de su corazón. Gerardo llegó a la oficina a su hora habitual, impecable en su traje gris. Saludó a Elena con su habitual sonrisa de comercial. Elena, ¿qué novedad? Veo que llegaste antes que el café. Buenos días, Gerardo, dijo ella, tratando de mantener la voz neutral. Solo estoy revisando algunos planos antiguos. De hecho, me surgió una duda sobre la nomenclatura de los proyectos. Gerardo se detuvo en el umbral de su oficina. Dime. Anoche, mientras revisaba unos archivos de respaldo, encontré una referencia muy extraña. Un nombre que sonaba a broma, casi. ¿Te suena algo llamado Proyecto Caimán? Y ahí, mi gente, fue donde el rostro de Gerardo se convirtió en un mapa. La sonrisa se congeló. Sus ojos, normalmente tranquilos, se abrieron apenas 1 milímetro, pero para Elena, que ahora veía el mundo con la agudeza que don Lázaro le había impuesto, ese movimiento fue un terremoto. Fue un pánico fugaz, un relámpago que él intentó apagar inmediatamente con profesionalismo. ¿Proyecto Caimán? Gerardo soltó una risa seca, que sonó tan falsa como un billete de 3 pesos. Ah, sí. Eso es jerga vieja, Elena. De cuando yo recién entré a la firma. Era un proyecto que nunca despegó, algo que la gente de marketing usaba para burlarse de un cliente que tenía un gusto terrible por las esculturas de jardín. Lo desechamos hace años. ¿Por qué la pregunta? Elena mantuvo la calma. Solo curiosidad. Pensé que quizás había algún archivo residual que debíamos borrar. No te preocupes por eso, dijo Gerardo, entrando a su oficina y cerrando la puerta detrás de sí, algo que rara vez hacía. Concéntrate en el proyecto de la Torre Esmeralda. Eso sí es importante. El mensaje era claro, no preguntes más. Elena sintió un frío recorrerle la columna. Don Lázaro no se había equivocado. Gerardo estaba mintiendo. Y estaba asustado. El proyecto Caimán no era una broma de jardín, era algo que él quería enterrar. La pregunta ahora era, ¿por qué Gerardo? Él siempre había sido un mentor para Elena. La había ascendido, confiaba en ella. Ella regresó a su escritorio y se sentó, fingiendo trabajar en los planos de la Torre Esmeralda. Pero su mente estaba en modo espía. Si Gerardo estaba involucrado, necesitaba pruebas que estuvieran fuera de su alcance. Y si el proyecto era tan secreto, debía haber alguien más que lo conociera, alguien que tal vez hubiera sido apartado del camino. De repente, recordó. Un nombre que la gente mencionaba con cautela en la cafetería, Gustavo Arias. Gustavo era un ingeniero estructural brillante que había trabajado codo a codo con Gerardo durante años. Hace unos 6 meses, Gustavo había renunciado abruptamente. El rumor oficial era que se había ido a montar su propia consultoría, pero Elena recordó la expresión de su esposa en la fiesta de despedida, una mezcla de rabia y miedo. Gerardo había tomado el control de todos los archivos de Gustavo. Si el Caimán existía, Gustavo probablemente lo había tocado. Elena esperó hasta la hora del almuerzo, cuando la oficina se vació. Poniéndose el búho como si fuera un amuleto, se acercó al servidor compartido. Tenía acceso a la mayoría de los archivos de proyectos, pero los archivos personales de los empleados eran otra historia. Necesitaba la clave de acceso de Gustavo. Recordó un viejo truco, Gustavo era fanático de las aves, especialmente de las rapaces. Su contraseña de hace años había sido Halcón 1980. Intentó acceder a la carpeta de archivos ocultos de Gustavo. Falló. Intentó con el nombre del cliente de su último proyecto. Falló. Entonces, recordó el búho en su bolsillo. La figura de madera. Don Lázaro se lo había dado para ayudarla a ver lo que ignora. Intentó una contraseña, búho 77. Asterisco acceso denegado. Intentó otra, Lázaro-B. Asterisco acceso denegado. Estaba a punto de rendirse, sintiendo que la lógica la abandonaba, cuando miró el búho otra vez. No era solo un pájaro, era una advertencia. ¿Qué vio Elena que había ignorado? El día que don Lázaro la abordó, ella estaba concentrada en un correo urgente de Gerardo, un cambio de última hora en el diseño de la Torre Esmeralda.
El cambio era ridículo, una modificación menor que no justificaba la urgencia. Volvió a la computadora y tecleó la única palabra que había ignorado por su prisa ese día, la palabra que definía su propia eficiencia. Contraseña, titanio. Asterisco acceso concedido. Elena sintió un golpe de adrenalina. Era la contraseña que Gustavo había usado para sus archivos personales, ironizando sobre la obsesión de Elena por la eficiencia de los materiales. Don Lázaro la había forzado a recordar el momento exacto en que ella se había blindado del mundo. Dentro de la carpeta de Gustavo, había cientos de archivos de planos y cálculos. Pero en el fondo, camuflado entre los documentos de vacaciones, encontró un archivo encriptado titulado G-dudas-finales. Necesitaba un código de descifrado. Elena probó fechas de nacimiento, nombres de hijos, pero nada funcionaba. De repente, su móvil vibró. Era un mensaje de Gerardo, Elena, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Olvida lo que te dije sobre los archivos antiguos. Asterisco. Se le heló la sangre. ¿Sabía él que ella estaba husmeando? ¿O era una coincidencia? No podía irse sin abrir el archivo. No después de todo lo que había arriesgado. Pensó en la forma en que don Lázaro había intervenido, sutilmente, cambiando las cosas de lugar. Recordó la nota, el desconocido es usted misma. ¿Cuál era el único objeto que había cambiado de lugar esa mañana? Su billetera. La billetera principal, que contenía algo que ella nunca había considerado importante, el número de identificación de su madre enferma, que estaba en el reverso de su carné de salud. Con manos temblorosas, tecleó el número de identificación. Asterisco archivo G-dudas-finales abierto. Lo que Elena vio no eran planos, sino una serie de documentos financieros y legales. No había dibujos de edificios, sino mapas de topografía y coordenadas GPS. El proyecto Caimán no era un edificio. Era la desviación de un río y la desecación ilegal de una enorme extensión de humedales protegidos a las afueras de la ciudad, un ecosistema vital que servía de esponja natural contra las inundaciones. La empresa estaba comprando y drenando la tierra bajo nombres falsos, con la intención de construir un megacentro comercial en esa zona. Los documentos de Gustavo detallaban los sobornos a funcionarios municipales y las cifras astronómicas de dinero que Gerardo, y quizás otros más arriba, estaban desviando para financiar la operación. Gustavo había intentado detenerlo, había recopilado las pruebas, y por eso se había visto obligado a irse. El peligro venía de dentro. Su jefe, el hombre que le daba aumentos y sonrisas, era un criminal que estaba poniendo en riesgo la vida de miles de personas por la codicia. Elena tomó capturas de pantalla de los documentos más incriminatorios. Sabía que no podía quedarse ahí ni un segundo más. Cerró los archivos, borró el historial de navegación y salió de la oficina de Gustavo. Justo cuando estaba volviendo a su escritorio, Gerardo salió de su oficina, con una expresión de profunda preocupación. Elena, ¿por qué no contestas el móvil? Te dije que vinieras. Tenemos un problema serio con el presupuesto de la Torre Esmeralda. Necesito que revisemos esto juntos, en mi oficina, ahora mismo. Su voz era tensa. Elena supo que era una trampa. No quería hablar de presupuestos, quería ver si ella había estado en su escritorio o si había estado husmeando. Lo siento, Gerardo, dejé el móvil en silencio, dijo Elena, con una calma que no sentía. Pero justo ahora estaba a punto de salir. Mi madre tuvo una emergencia médica. Necesito ir al hospital. El rostro de Gerardo se endureció. Esto es urgente, Elena. El presupuesto no puede esperar. Mi madre tampoco, respondió ella, y esta vez, el tono fue firme, sin la habitual sumisión. Estaré de vuelta mañana. O pasado. Te enviaré un correo con las actualizaciones. Gerardo se acercó a ella, sus ojos ya no tenían el brillo amistoso, sino una oscuridad fría. Escúchame bien, Elena. Es mejor que no te pierdas. Hay cosas muy grandes sucediendo en esta firma, y la gente que se interpone en el camino, digamos que no siempre les va bien. Era una amenaza velada. Elena sintió el peso del búho en su bolsillo. Él sabía que ella sabía algo, o al menos sospechaba. Ella recogió su maletín, manteniendo el contacto visual. Entendido, Gerardo. Cuídate. Y salió del edificio a toda prisa, sin mirar atrás. Una vez en la calle, el pánico la golpeó con fuerza. Ya no era una arquitecta con problemas de rutina, era una testigo de corrupción y estaba huyendo. ¿A dónde ir?
No podía ir a su apartamento. Gerardo sabría que ese era su primer destino. Tenía que desaparecer. Sacó su móvil, lista para llamar a la policía, pero se detuvo. Si llamaba ahora, Gerardo, con sus contactos, podría borrar los archivos antes de que llegaran. Necesitaba un lugar seguro para organizar las pruebas y, más importante, para contactar a Gustavo Arias. Mientras caminaba rápidamente hacia el Metrobús, sintió la presencia de la ciudad, pero esta vez, no la ignoró. La observó, buscando sombras, buscando a alguien que la siguiera. Llegó a la parada. El banco de piedra estaba vacío. El árbol de mango se agitaba levemente con la brisa. Elena se sentó en el banco, exhausta. Sacó el búho. Don Lázaro, susurró al aire. Me salvaste de un ladrón, pero me metiste en una guerra. Mientras miraba el pequeño búho, notó que la talla no era solo decorativa. En la base de la figura, tallada tan finamente que era casi invisible, había una serie de números. No eran aleatorios. Eran coordenadas. Elena marcó las coordenadas en su móvil. El destino era un pequeño pueblo costero a 3 horas de la ciudad, un lugar que ella conocía vagamente por un viaje de la universidad. Era un refugio. Don Lázaro no solo la había advertido, había planeado su escape. La intuición, ese desconocido que ella había ignorado por años, le gritó, asterisco ve allí. Don Lázaro te está esperando, asterisco. Pero antes de irse, tenía que hacer una parada. Tenía que asegurarse de que el proyecto Caimán no se tragara a Gustavo Arias. Elena caminó hacia el cibercafé más cercano, un lugar oscuro y ruidoso, donde nadie le prestaría atención. Se sentó en la esquina y abrió su correo. Escribió un mensaje anónimo a Gustavo, usando una cuenta desechable. Adjuntó las capturas de pantalla de los archivos financieros. El mensaje era simple, Proyecto Caimán. El búho B. Tienes que hablar. Apretó enviar. En ese momento, el dueño del cibercafé, un hombre grande con barba, se acercó a su mesa. Señorita, le llegó un mensaje al buzón de voz de la cabina. No sé cómo, pero suena urgente. Elena miró el teléfono fijo de la cabina, que estaba parpadeando. Con cautela, descolgó. Hola. Al otro lado, la voz era áspera, como papel de lija. La voz que la había sacado de su burbuja de Beethoven. Señorita Elena, dijo don Lázaro, con una calma que le heló la sangre. Hiciste bien en salir de ahí. Pero no llamaste a Gustavo. Él está en el pueblo. Te está esperando. No confíes en nadie más. Y por favor, no uses tu tarjeta de crédito. Te están siguiendo. El teléfono se cortó. Elena se quedó con el auricular en la mano. Don Lázaro no estaba en el pueblo. Estaba observándola, siguiéndola, protegiéndola. Era su guardián fantasma. Ella había ignorado a un desconocido, y ese desconocido se había convertido en su única esperanza. Sacó su billetera, la que don Lázaro le había salvado, tomó el efectivo que necesitaba, y la guardó de nuevo. Tenía que irse. Rápido. El camino era incierto, la meta era extraña, y el peligro, mi gente, era real. Elena, la mujer que siempre había caminado con los audífonos puestos, ahora tenía que aprender a escuchar el silencio, a confiar en las señales y a correr hacia un pueblo costero desconocido, con un búho de madera y una montaña de corrupción a sus espaldas. La segunda parte de la historia de Elena, la huida, había comenzado. La segunda parte de la historia de Elena, la huida, había comenzado. Ella había tomado la decisión de no usar su tarjeta de crédito, siguiendo la misteriosa advertencia de don Lázaro. Usando el efectivo que el anciano le había salvado, compró un boleto en la terminal de buses hacia el sur. El viaje era largo y aburrido, pero por primera vez en años, Elena no se puso los audífonos. Quería que el ruido del motor, las conversaciones de los pasajeros y el paisaje cambiante se le metieran en los huesos. Estaba escuchando el mundo que había pasado años silenciando. Las coordenadas que don Lázaro le había tallado en la base del búho la llevaron a un pequeño pueblo llamado Puerto Marea. Era un lugar donde la arquitectura era simple, de colores pastel desgastados por la sal, y el tiempo se movía al ritmo de las olas. Cuando el bus la dejó en la plaza principal, ya era medianoche. El aire olía a mar y a pescado frito. Elena sintió el miedo en el estómago, pero también una extraña sensación de pertenencia. Había pasado de ser la dueña de la eficiencia a ser una intrusa buscando refugio. Siguiendo las coordenadas finales, que apuntaban a un punto en la costa, llegó a un muelle pequeño,
donde solo había un par de botes de pesca amarrados y una cabaña de madera vieja que parecía ser una tienda de carnada durante el día. La cabaña estaba a oscuras, pero había una luz tenue proveniente de un farol de aceite dentro. Elena se acercó con cautela, el búho de madera apretado en su puño. Antes de que pudiera llamar a la puerta, ésta se abrió. Ahí estaba Gustavo Arias, el ingeniero que había desaparecido 6 meses atrás. Estaba más delgado y barbudo, pero sus ojos tenían el mismo brillo intenso de un hombre que ha visto demasiado. Elena, susurró Gustavo, aliviado. Entra. Estaba esperando la señal. Elena entró en la cabaña. El lugar era espartano, una mesa, 2 sillas, un catre y un olor a humedad y a café fuerte. ¿Señal? ¿Tú sabías que vendría?, preguntó Elena, la voz temblándole. Gustavo asintió, sirviéndole una taza de café humeante. Sí. Hace unos días, un hombre viejo, con un gabán y un sombrero, vino aquí. Me dijo que te estaba preparando. Que la arquitecta de titanio finalmente vería la verdad y que yo debía estar listo para recibirla. Elena se sentó, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Don Lázaro. ¿Ese es su nombre?, preguntó Gustavo. Nunca me lo dijo. Solo me dio una advertencia, que si el Proyecto Caimán seguía adelante, la siguiente gran tormenta se tragaría no solo estos humedales, sino media ciudad. Él me ayudó a esconder los archivos, los encriptó con una clave que solo tú podrías adivinar si te veías obligada a dejar de ignorar el mundo. Elena miró el búho. La contraseña. La eficiencia. El blindaje. Don Lázaro no era un espía, ni un mago. Era un observador profundo de la naturaleza humana y de la naturaleza, mi gente. Él había visto la debilidad de Elena, su necesidad de aislarse, y había usado esa misma debilidad para obligarla a abrir los ojos. Gerardo me amenazó, dijo Elena, resumiendo su huida y la confirmación de la corrupción. Tenemos las pruebas, Gustavo. Pero necesitamos sacarlas a la luz. Gerardo tiene contactos en la policía. Gustavo se puso de pie, encendiendo otra lámpara de aceite, revelando un mapa colgado en la pared. Era el mapa de los humedales que el Proyecto Caimán planeaba destruir. Don Lázaro me dijo que no fuéramos a las autoridades de la ciudad, explicó Gustavo. Él dice que la única forma de detener a un caimán es atacarlo donde es más vulnerable, su guarida. El corazón del proyecto. Gustavo señaló un punto en el mapa, justo en medio del humedal. Mañana, el equipo de Gerardo va a hacer una inspección final. Están a punto de empezar a drenar el río. Tenemos que estar allí. Tenemos que grabar la evidencia in situ y entregarla directamente a la Fiscalía Ambiental Nacional, que es la única que no está comprada. La idea era loca. Ir directamente a la boca del lobo. Pero Elena ya no era la mujer que se escondía detrás de los audífonos. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una rabia fría y una nueva sensación de propósito. Vamos a hacerlo, dijo Elena, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero antes, tengo que saber. ¿Quién es don Lázaro realmente? Gustavo suspiró, volviendo a sentarse. Es complicado, Elena. Él es el guardián de estas tierras. Su familia ha vivido aquí por generaciones. Él conoce el río, conoce la tierra. Cuando él te advirtió en la parada del bus, no te estaba pidiendo limosna, te estaba pidiendo que vieras lo que él ve. Él sabía del robo porque el ladrón, el joven de la mochila, es un muchacho desesperado de este mismo pueblo, y don Lázaro lo conoce. Él sabía que te robaría allí. Al salvar tu billetera y darte el búho, él te estaba reclutando. Elena sintió un nudo en la garganta. Había ignorado a un protector, a un sabio. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Elena y Gustavo se pusieron en marcha. Se vistieron con ropa vieja y botas de goma. El viaje en el bote de pesca de Gustavo fue silencioso, cortando la niebla que se levantaba sobre el agua. Llegaron al corazón del humedal justo cuando el sol comenzaba a asomar. El lugar era de una belleza salvaje, lleno de aves acuáticas y el sonido suave del agua fluyendo. La ironía de querer destruir algo tan vital por un centro comercial era nauseabunda. Se escondieron entre la densa vegetación, esperando. A media mañana, llegaron. Gerardo, vestido con ropa de campo cara, acompañado por 2 capataces y, para el horror de Elena, un alto funcionario del ayuntamiento que se suponía era el encargado de proteger el medio ambiente. Gerardo estaba eufórico. Miren esto, caballeros. En 6 meses, esto será el centro comercial más grande del país.
Y todo sin que nadie se entere de cómo se hizo. Mientras Gerardo se jactaba de la eficiencia de la operación y de los sobornos pagados, Elena y Gustavo grababan todo con los móviles a escondidas. Planos, confesiones, nombres. El proyecto Caimán estaba quedando expuesto. De repente, uno de los capataces gritó: «¡Mira! ¡Hay alguien ahí!». Gerardo se giró justo a tiempo para ver a una figura salir de la niebla. Era don Lázaro. No llevaba su gabán, sino una camisa de lino desgastada. Se apoyaba en su bastón, pero no parecía viejo. Parecía invencible. «Gerardo», dijo don Lázaro, su voz áspera resonando sobre el agua. «El río no se vende. Y la tierra tiene memoria». Gerardo se puso pálido al reconocer al anciano que había intentado desalojar sin éxito meses antes. «Viejo idiota. Llévenselo de aquí. Y si se resiste, tírenlo al agua». Mientras los capataces avanzaban hacia don Lázaro, Elena supo que no podían arriesgarse a perder las pruebas. «Gerardo», gritó Elena, saliendo de su escondite, con el móvil en alto. «Se acabó. Tengo todo grabado». La sorpresa en el rostro de Gerardo fue total. «Elena. ¿Qué demonios haces aquí?». «Estoy viendo lo que ignoré, Gerardo», respondió ella, su voz firme. «El proyecto Caimán es un fraude, y tú vas a la cárcel». Se desató el caos. Gerardo intentó correr, el funcionario del ayuntamiento intentó destruir los planos, y los capataces, al ver la situación, se quedaron paralizados. Don Lázaro, con una agilidad sorprendente, no intentó pelear. Simplemente se paró entre el grupo y el agua, observándolos. Elena y Gustavo no se quedaron a la confrontación física. Corrieron de vuelta al bote, con las pruebas a salvo. Cuando miró hacia atrás, vio a don Lázaro de pie, como una estatua, mientras Gerardo y sus hombres se hundían en el barro del humedal, tratando de alcanzarlo sin éxito. El viaje de regreso fue de pura adrenalina. Llegaron a la Fiscalía Ambiental Nacional a última hora de la tarde. Las pruebas eran irrefutables, grabaciones de confesiones, planos ilegales y la documentación financiera que Gustavo había guardado. En menos de 24 horas, se emitieron órdenes de arresto. Gerardo fue detenido al intentar tomar un vuelo fuera del país. El proyecto Caimán fue paralizado, y la investigación se amplió para incluir a docenas de funcionarios corruptos. Elena se había convertido en una heroína accidental, pero para ella, el título no importaba. Lo que importaba era la transformación interna. Una semana después, Elena regresó a Puerto Marea. El pueblo estaba de fiesta. Habían salvado su ecosistema. Encontró a Gustavo en el muelle. Él le dijo que don Lázaro había desaparecido de nuevo. «Él no se queda en un solo lugar, Elena. Él es la conciencia del río». Elena sonrió. Se acercó al banco de madera del muelle, se sentó y sacó el búho. «Dile que gracias», le dijo a Gustavo. «Él ya lo sabe», respondió Gustavo. Elena había perdido su trabajo, su rutina y su burbuja de titanio. Pero había ganado la visión. Había aprendido que el verdadero peligro no venía de un ladrón en la calle, sino de la ceguera autoimpuesta. Había ignorado a un desconocido, y ese desconocido la había forzado a confrontar al desconocido más importante de todos, ella misma. Y así, mi gente, la arquitecta de la prisa y el silencio se quedó en Puerto Marea, al menos por un tiempo. Usó sus habilidades, no para construir torres de lujo, sino para ayudar a Gustavo a diseñar un plan de restauración sostenible para los humedales. Nunca volvió a usar audífonos para silenciar el mundo. El sonido del mar, el grito de las aves y el murmullo de la gente se habían convertido en su nueva banda sonora. Había aprendido la lección más importante de todas, que la vida sucede en los márgenes, en los encuentros que ignoramos. Si alguna vez ven a un anciano con un sombrero torcido y un bastón, que les da una advertencia extraña, escúchenlo. Porque a veces, mi gente, el desconocido no es un estorbo, sino la única persona que puede salvarlos de sí mismos. Y esa es la verdadera sabiduría que te da la vida. Colorín colorado, esta historia de Elena ha terminado, y espero que les haya dejado pensando.